Oramos. Padre Dios Todopoderoso, te damos gracias, Señor, por tu amor, tu misericordia. Gracias, Señor, porque tú nos amas. Gracias porque enviaste a tu Hijo para que fuera propiciación por nuestros pecados. Gracias por la vida y gracias, Señor, porque te mueves en medio de nosotros por medio de tu Espíritu. Que tú nos ayudes a entender tu palabra, Señor, y que podamos salir contentos y llenos de un Dios poderoso que está al pendiente de su creación y nosotros somos parte de ella. Te lo pedimos en Cristo nuestro Salvador. Amén. Buenos días a cada uno de ustedes. Estamos contentos, ¿verdad?, de estar aquí en la casa de Dios para glorificar su nombre. Y una vez más, voy a inclinar mi rostro y ustedes ahí yo voy a pedir que el Señor nos ilumine para entender su palabra. Y también, no solamente a mí, sino a ustedes también, para que ustedes en sus mentes puedan pensar y puedan analizar y estudiar. Así que oremos una vez más. Padre, gracias te damos. En esta mañana, Señor, entendemos que está en medio de nosotros por tu Espíritu. Pero, Padre, por favor, ayúdanos a hablar de tu palabra, Señor, con reverencia. En el nombre y por los méritos de tu Hijo Salvador te lo pedimos. Amén. Bien, quiero que vayamos en esta mañana al libro de Apocalipsis. Es una referencia. Vamos a poner la mesa de lo que vamos a ver. Libro de Apocalipsis, lo que fue nuestra lectura bíblica. Apocalipsis, lo que se le llama los mensajes de los tres ángeles. Y en Apocalipsis 14, como ya vimos, o libro de la revelación, vamos a leer un poco del contexto desde el 1 hasta el 10. ¿Ok? ¿Lo tenemos? Amén. Dice así de la siguiente manera. Después miré y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en la frente. Interesante, ¿ok? Dos personajes, el Cordero y su padre. Y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas y como sonido de un gran trueno, y la voz que oí era como de arpistas que tocaba arpas, y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y los ancianos, y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero, y en sus bocas no fue hallada mentira,
pues son sin mancha delante del trono de Dios. Vi volar por en medio del cielo, verso 6, a otro ángel que tenía el evangelio eterno, para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz, ¿qué decía? Temed a Dios y dadle gloria, ¿ok? Nos vamos a concentrar en esas frases. Porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra y el mar y la fuente de las aguas. Otro ángel le siguió diciendo, ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. ¿Okay? Leímos el contexto para centrarnos específicamente en el versículo 7, ¿ok? Versículo 7, vamos a ver algunos elementos otra vez. Dice, en verdad, comienza en el 6, el primer ángel, pero en el verso 7 dice, diciendo a gran voz, temed a Dios, son imperativos, ¿ok? Y dadle gloria, otro imperativo, temed y dadle, porque la hora de su juicio ha llegado. Y adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Y quiero incluir el verso 8 ahí también. Otro ángel le siguió diciendo, ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino de su furor, de su fornicación. Ahora vimos el contexto. El Cordero está de pie sobre el monte de Sión y con él 144,000. ¿Ok? Sabemos más o menos quiénes son los 144,000. Son aquellos que no van a ver la muerte. Y en el contexto anterior de los capítulos 12 y 13 podemos ver que ese 144,000 son los que triunfan, nunca van a morir. O sea, la bestia y la imagen va contra los santos de Dios, o que quiere oprimir al pueblo de Dios. Pero vemos que a muchos morirán, pero los 144,000 nunca morirán. O sea, son un grupo especial, un grupo escogido, que van a ver a Dios sin ver la muerte venir en los reinos de los cielos. Y esas personas son especiales porque dice, se le dan características, que ¿qué? Una de ellas, en sus bocas no fue hallada mentira. ¿Pero por qué? El verso lo dice, porque siguieron al Cordero por donde quiera que él iba. O sea, cuando usted sigue algo, ese alguien es su líder. Jesús era su líder. Jesús estuvo con ellos. Ellos vivieron la vida con Jesús viviendo en sus vidas. O sea, en otras palabras, estas personas están llenas de Cristo. Pudieron vencer, ¿por qué? Porque Cristo venció a través de ¿quiénes? A través de ellos. Y por eso los mensajes de los tres ángeles, como podemos ver, estos mensajes de los tres ángeles son mensajeros. Estos 144,000 van a ser llenos del poder de Dios, de la lluvia tardía, y van a dar estos tres mensajes con poder hasta el final. Aunque el enemigo trate de matarlos por los poderes terrenales, no van a morir, porque es un grupo especial que Dios los ha apartado. ¿Para qué? Para que den este gran clamor. Entonces, este grupo va a clamar y va a decir, temed a Dios y dadle gloria. Ahora, ustedes saben que la palabra temed lo que significa, ¿ok? Reverencia, respeto. Por lo tanto, si estas personas claman, temed a Dios y dadle gloria, pregunto, ¿es porque están temiendo a Dios? ¿Porque temieron a Dios? ¿Porque le han dado la glosa a Dios? ¿Le han dado la gloria? Ciertamente. Entonces, ahora,
es interesante que este texto, si usted sigue y lo analiza, habla de adoración, menciona a Babilonia, menciona adoración, menciona temed a Dios, menciona dad gloria a Dios, y entendemos que es el último mensaje por el contexto, porque al final de este capítulo usted se da de cuenta que viene el segador, la mies y las uvas y la mies. Entonces, nos damos de cuenta que hay dos verbos imperativos, temed a Dios y dadle gloria. Es un llamado, ¿ok? Y si es un llamado, no es una obligación. Dios está llamando a temed a Dios y a darle gloria. Entonces, es interesante porque Dios me dice y llama y dice, teme a Dios. Y aquí empieza el tema. Pero la pregunta es, ¿cuál Dios? ¿Se dan de cuenta? Porque solamente hemos usado el pasaje, siempre que usamos el pasaje, que decimos, temed a Dios, dadle gloria, porque el pasaje sigue diciendo, y adorad a aquel que hizo. Usualmente, del versículo 7, de temed a Dios y darle gloria, y adorad. Siempre, casi siempre, hemos ido solamente a los mandamientos, especialmente el cuarto mandamiento, porque menciona, adorad a aquel que hizo los cielos y solamente decimos, ok, esto tiene conexión con Éxodo 28, de temer a Dios. O sea, guardar el sábado, observar el sábado, porque es el día de la creación. Pero solamente nos quedamos ahí y vemos una sola parte del Evangelio. Entonces, si Dios me dice que tema a Dios, si hay personas que son los que van a llevar este mensaje, este fuerte pregón de teme a Dios y darle gloria, ¿ustedes creen que esas personas saben quién es Dios? ¿A cuál Dios es el que están diciendo? Entonces, tenemos que saber y entender, si yo digo temo a Dios, ¿cuál Dios? Ahora usted dirá, obviamente, Dios. ¿Pero por qué digo esto? Porque hoy en día en la cristiandad, ustedes saben que cuando la palabra Dios para la cristiandad dice, oh Dios, ok, Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios Espíritu Santo. Tres personas, pero un solo Dios. Coeternos. Es interesante porque siempre lo que se dice es que no, la matemática de Dios es 1 más 1 más 1 es 1. Lamentablemente, hermanos, eso es filosofía humana, porque no hay un solo texto bíblico que diga 1 más 1 más 1 es 1. Es absurdo. No cabe en la mente. ¿Cómo 1 más 1 más 1 es 1? Yo le podría preguntar a un niño de lo que está aquí, y ese niño me sabría decir que 1 más 1 más 1 son 3. Pero usamos la filosofía para tratar de encajar a Dios en mi creencia, en lo que yo creo. Pero si es tan importante el mensaje, y esto apenas es el comienzo, porque esto tiene más, el mensaje de temer a Dios, sigo haciendo la pregunta, ¿cuál Dios? Y cuando dicen no, pero es que no se puede entender. ¿Por qué? Porque es un misterio. Filosofía humana. Porque cuando usted va a la Biblia y busca la palabra misterio, siempre la palabra misterio está relacionada ¿con qué? Con el Evangelio de Cristo que el Padre dio a su Hijo. Y aún así Pablo dice que es un misterio, que es el mayormente que la usa, pero después dice el misterio ya ha sido revelado. O sea, bíblicamente no hay misterio. ¿Quién usa la palabra misterio? Babilonia la Grande.
Entonces, seguimos. Estamos tratando de ver cuál Dios, porque el texto me dice que tema a Dios y que le dé gloria. Ahora, y que lo adore. ¿Cuál Dios? Sigue siendo la pregunta. Ahora, seguimos. El verso 8 menciona a Babilonia. Es interesante porque cuando buscamos Babilonia, Babilonia tiene relación en el libro de Daniel, capítulo 3 y capítulo 6. Podemos ver dos cosas interesantes. El texto me está mencionando que tema a Dios. Está mencionando que adore, adoración a aquel. Ahora, es interesante. Y vamos a ver algunas cosas de ese texto más adelante. No vamos a ir ahí, pero usted léalo con calma, el capítulo 3 y el capítulo 6, donde hay dos situaciones. Primero, en el capítulo 3, podemos ver que se pide adoración a una estatua. Por ejemplo, vamos a Daniel 3.12. Daniel 3.12. Daniel 3.12. Dice lo siguiente. Daniel 3.12. Es interesante. Ustedes saben todo el contexto. Nabucodonosor se le presentó en el capítulo 2 una imagen, y esa imagen cada vez los metales iban disminuyendo. Pero en el capítulo 3, Nabucodonosor, el sueño le pide que se interprete el sueño. Daniel se lo interpreta y le dice que su reino iba a caer. Pero es interesante que Nabucodonosor manda hacer una estatua en el capítulo 3 demasiado alta y dice las medidas. Entonces vemos que en el capítulo 3 también dice que esa estatua no solamente era de muchos metales como la que se le dio en el sueño, sino que era de un solo metal, era de oro, como quien dice, su reino nunca iba a ¿qué? Nunca iba a caer. Ahora, con ese contexto en mente, Daniel 3.12 es interesante. Entonces, Daniel 3.12 dice, cuando él manda que todo el mundo tenía que postrarse, es interesante en el verso 12, como dice. Recuérdense que estamos viendo cuál Dios, ¿ok? ¿Cuál Dios es el que pide adoración? Estamos viendo el verso 12 del capítulo 3 y dice, hay unos varones los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia, Sadrach, Mesach y Abednego. Estos varones, oh rey, no te han respetado, no adoran tus dioses. Recuérdense que estamos en el contexto, estos jóvenes fueron llevados ¿a dónde? A Babilonia. El mensaje de los tres ángeles menciona a Babilonia. Y dice que a Babilonia le ha dado a beber del vino de fornicación, en el contexto de temer a Dios y de darle gloria. No adoraron, miren qué interesante, Abednego, estos varones, oh rey, no te han respetado, no adoran tus dioses, ¿ok? No adoran tus dioses, ni adoran la estatua de oro que has levantado. Verso 17 del 3. He aquí el contraste. He aquí que los jóvenes varones están diciendo a él, ¿ok? Ellos saben que van a ser entrados a ese horno de fuego y ellos, usted sabe que si lo entran a un horno de fuego, ¿qué va a suceder? Lo lógico, ya ustedes saben la historia, pero miren qué interesante el verso 17. He aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo y de tu mano, oh rey, nos librará. Ahora, prestemos atención. En el verso 12 dice que todo esto los atrapa, esta gente que supuestamente, entre comillas, eran los adivinos, los sabios, le dicen al rey, hay unos aquí que no se quieren arrodillar. Y en el verso 12 dice, estos varones, ya la última parte, oh rey, no han respetado, no han adorado tus dioses. ¿Me voy a entender? ¿Está en qué?
en plural. Pero los jóvenes que fueron llevados a Babilonia, ¿qué dice en el verso 17? He aquí nuestros dioses. ¿Eso es lo que dice? No, dice nuestro Dios. Es un Dios personal. Es el Dios, en ese entonces, era el Dios de los hebreos. El Dios que el hebreo conocía. El Dios que se le enseñó a estos jóvenes. Es nuestro Dios. El versículo 3:12, tus dioses, es un sustantivo y está en plural. Ahora, usted posiblemente lo va a buscar, lo más que hay por ahí es, usted va a buscar en la concordancia Strong y no va a encontrar la diferencia. Tiene que indagar más profundo, porque la raíz no es la misma. No es la misma. Y para el verso 3:12, tus dioses, se usa un sustantivo plural. Por eso se pone la palabra dioses. Y para el 3:17, nuestro Dios, se usa el sustantivo singular. Uno. ¿Ok? Ya en Babilonia estamos viendo, y cuando usted lee todo el libro de Daniel, se da de cuenta que tiene que ver con adoración. Los babilonios adoraban dioses paganos. Entonces, traen a estos jóvenes enseñados de sus padres hebreos que conocían bien el monoteísmo, el Dios verdadero, un Dios único, sabían, y por eso ellos dicen nuestro Dios. Singular. Entonces, los babilonios que querían que adoraran a otros dioses, interesante, no al Dios de ellos. ¿Me doy a entender? Vayan armando el rompecabezas, y yo sé que Dios le habla a cada cual individualmente, pero los jóvenes entendían un Dios singular, el Dios, mientras que en Babilonia querían ¿qué? Enseñarle la cultura de otros dioses. Es interesante porque entonces en Apocalipsis dice, ha caído Babilonia porque le ha dado a beber del vino de su fornicación. En este contexto, Nabucodonosor en Babilonia podríamos decir que se le quería dar a beber a estos jóvenes ¿de qué? Del vino de su fornicación. Pregunto, ¿bebieron los jóvenes? No bebieron, porque ellos sabían bien quién era su Dios. Era un Dios singular. Es interesante que en Apocalipsis 14:7 dice lo siguiente otra vez, las palabras, adorad a aquel que hizo. En el español usted no va a encontrar la diferencia. Y aún así, si indaga bien, se va a dar de cuenta. Pero es interesante porque dice, adorad a aquel. Pregunto, vamos a usar la lógica. ¿Podría yo decirle, por ejemplo, a mi esposa que fuera a casa de Katie, que fuera a casa de Carmen y que fuera a casa de Ramón, y yo le digo, mira, Elizabeth, ve a casa de aquel, Katie, Ramón y Carmen? De aquel. ¿Es lógico? ¿Se dan de cuenta? O sea, es interesante porque cuando usted va al idioma original se da de cuenta que aquel es un artículo singular. Se está refiriendo a adora aquel, a uno singular. Y la palabra hizo es un verbo, hizo singular. Hizo, aquel, hizo. Singular, él, el que hizo. Adorad a aquel, a uno, singular. Tiene artículo y tiene verbo singular. No solo hay referencia al cuarto mandamiento, como le dice, siempre no, ¿ve? Me está llamando al cuarto mandamiento. Pero antes del cuarto mandamiento, ¿dónde usted ve la creación? Dígame, ¿dónde usted ve la creación? Génesis capítulo 1.
Entonces, podríamos decir que no solamente me está llamando la atención al cuarto mandamiento, aunque el cuarto mandamiento está en Génesis 1 y 2, mayormente del verso del 1 al 3, pero me está llamando la atención, adorad a aquel que hizo, aquel singular. Entonces, si yo voy al Génesis, voy a saber quién es aquel. No solamente referencia al cuarto mandamiento, sino que me está llamando ¿a dónde? A la creación. Ahora, algunos textos los pongo aquí. Ok. Adorad a aquel que hizo los cielos. Ok, ¿dónde vemos esa obra creadora? En Génesis capítulo 1, ¿cierto o falso? Entonces, el primer texto de la Biblia se lo saben de memoria. ¿Cuál es? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ahora, ¿cuál Dios? Cuando dice adora a aquel, en los mensajes de los tres ángeles, aquel que hizo, adora a aquel que hizo. ¿Dónde hizo eso? ¿Dónde se ve esa obra creadora? En Génesis. Porque usualmente la persona cuando lee la Biblia, lo que han oído de algunos maestros, dicen, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ok, usted dice Dios, pero ¿cuál Dios? Entonces, la palabra Dios es la palabra Elohim. ¿Ok? La palabra Dios que se usa en el hebreo es la palabra Elohim. Ahora, la palabra hebrea para Dios es Elohim. Elohim termina con el sufijo masculino plural, im. Y dice, ¿ves? Cuando leen en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y era lo que yo hacía en un momento, dice, ¿ves? Ahí hay tres, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque Elohim termina con el sufijo masculino plural. Y si es plural, es más de uno. ¿Cierto o falso? Y tienen razón. Y muchas personas, hace poco hablé con alguien y me sacó ese texto. Pero Pablo, es que Dios, Elohim, es plural. Y es plural, entonces mi pregunta es, vamos a razonar como humanos, hermanos. En verdad, es en el principio que Dios los cielos y la tierra, está diciendo que hay tres. Usted ve tres ahí. No tiene lógica. Pero ¿qué pasa? Al yo decir, ve, hay tres, ¿qué yo estoy haciendo? Le estoy poniendo al texto lo que el texto no dice. Como dije en aquella vez, es plural, sí. Pero si es plural, por lo menos tienen que haber ¿cuánto? Lo menos dos. Pueden haber 3, 4, 5, 6, 1000. Pero el texto no lo dice. Dice Elohim, sufijo masculino plural. Ahora vamos a leer un poco. Dice, de esto algunos podrían concluir que Elohim significa un plural numérico. Y aquí hay un problema. ¿Saben por qué? Porque la teología occidental quiere saber más que la teología oriental. Si usted le pregunta a un hebreo, usted le dice, para él no hay problema, si la palabra Elohim, él sabe bien lo que significa la palabra Elohim. Pero entonces acá, nuestra teología acá, occidental, quiere decir que no, que Elohim significa tres en número. Si yo quisiera a un americano una palabra que él nació en su idioma y decirle, no, eso usted está mal, eso no significa eso. Eso significa lo que yo digo. Que denota multiplicidad. Traducirlo es consecuencia como dioses. Entonces, cuando usted diga en el principio creó, tenemos que decir, si es plural, tenemos que decir, en el principio crearon los dioses. Y hay un problema con el texto, ¿cierto o falso? Pero si eso es lo que dice, vamos a poner el significado dioses.
¿Por qué el hebreo, Moisés, escribiendo, pone Elohim, plural? Vamos a ver. Si Elohim es un solo Dios o múltiples dioses, debemos considerar si la palabra Elohim es realmente un plural numérico. Seguimos. En hebreo, un sustantivo, Elohim es un sustantivo, numéricamente plural. Tiene 3 características, ¿ok? Vamos a caer en cuenta. Eso es, si el hebreo Elohim es de verdad como se afirma, numéricamente plural, tiene que tener 3 características. En otras palabras, en hebreo hay una regla según la cual el sujeto y el verbo deben coincidir en número. ¿Ok? Y aquí vamos a ver un poco más. Por ejemplo, si es un sustantivo como Elohim, si es numéricamente, tiene que recibir un sufijo plural. Tiene que recibir un verbo en plural. Tiene que recibir un adjetivo en plural. Eso es si qué. Si el sustantivo fuera numéricamente plural. Ahora, vuelvo y digo, en sus Biblias de español usted no va a ver esto. ¿Sabe dónde la va a ver? En la Biblia King James en inglés. Pero en la Biblia del 60, otras traducciones hispanas, usted no se va a dar de cuenta. Así que si fuera, tiene que recibir un sufijo plural, un verbo plural y un adjetivo plural. Ahora, miren qué interesante. La primera característica, el sufijo plural, le resulta familiar al hablante hispano. Y vamos a ver un poco de eso. Es interesante. Los sustantivos en español se declinan según el número gramatical, lo que significa que si son del tipo contable, generalmente tienen formas diferentes para singular y plural. En español, la mayoría de los sustantivos tienen el sufijo plural S. Por ejemplo, usted puede decir él, cuando yo digo él, es singular, pero si yo digo ellos, ella, ellos, eso es en español, para indicar algo que es más de uno. Si usted quiere, yo no podría decir que son Carmen y Eric, y yo decir, mira, él, ¿verdad que no? Tengo que decir que ellos. Seguimos. Por ejemplo, perro en singular, mientras que perros es que plural. Pero el hebreo añade otra dimensión, y aquí es que está lo rico del idioma hebreo, que usted no lo va a encontrar en el español. Y por eso es que le dije, si va a una Biblia King James en inglés, lo va a ver en algunos versos que vamos a ver aquí, pero en la Biblia hispana no lo va a encontrar en el español, solamente en el idioma original. En hebreo, un sustantivo plural recibe un verbo plural y un adjetivo plural. ¿Qué sucede en el hebreo? Usa un sustantivo plural y recibe un verbo plural y un adjetivo plural. Por el contrario, los verbos y adjetivos en español no cambian para coincidir con el sustantivo. ¿Se dan de cuenta? Entonces, por eso es que yo tengo que mirar la Biblia con los espejuelos de un hebreo. Aún en el Nuevo Testamento, la mayoría de los escritores, por no decir todos, su mentalidad era ¿qué? Eran hebreos. Entonces, seguimos. Por ejemplo, vamos a dar un ejemplo para que usted entienda, para que entendamos. En español, si es singular, yo digo, el perro grande ladra. El plural sería, los perros grandes ladras. Pero mira qué interesante en el idioma hebreo, que en el español no tiene sentido. En el hebreo, usted no dice el perro grande ladra, sino que dice el perro grande es singular, el perro grande, pero dice el perro grande singular, él ladra. ¿Me doy a entender? En español usted no va a usar eso. Usted no va a decir, usted lo que dice es, si ve a un perro ladrando, le dice, mira, el perro ladra. Ya usted sabe que son ¿cuántos? Es uno.
Pero en el hebreo va más allá, va más lejos, sino que dice el perro. Ya a mí en el idioma español me dijeran el perro, yo sé que es uno solo, pero el hebreo se va más allá y dice el perro grande, él ladra, para que no quede duda que está hablando de un singular. Él ladra. Para nosotros como hispanos no necesitamos el él repetirlo otra vez porque ya el perro, o solamente si dijera perro, sabemos que es uno. Pero el hebreo va más allá. Y el plural dice, los perros grandes, plural, ellos ladran. ¿Se dan de cuenta? Entonces usted dirá, ¿pero para qué eso? Vamos a ver. Por lo tanto, si Elohim es realmente un sustantivo numéricamente plural, entonces también debería tener el verbo plural y un adjetivo plural. Porque esa es la manera que el hebreo escribe, la gramática hebrea. Si en realidad el Elohim es plural, debería tener, es la regla, debería tener ¿qué? Un verbo plural y un adjetivo plural. Pero ¿qué pasa? En el primer versículo de Génesis leemos que significa Elohim. Usted dice, en el principio creó Dios. Si usted va, la palabra creó es singular. En el idioma hebreo, en el original, usted podía leer Elohim, él creó. ¿Se da de cuenta? Es singular. Elohim. Si Elohim fuera plural numérico, el versículo tendría que decir Elohim, ellos crearon. Pero el hebreo está muy claro. El hebreo es un idioma concreto. No hay filosofía. Elohim, él creó. Uno, singular. Lo mismo podemos encontrar con el adjetivo. El adjetivo para Elohim es singular, no plural. Así encontramos la palabra cuando usted va a Salmos 7:10. Habla justo, está en singular. Elohim, el justo, singular, uno. No dice justo plural, Elohim. No es plural, o sea, se dan de cuenta, porque en este caso, el adjetivo en el Salmo 7:10 es que singular. Porque los hebreos sabían distinguir quién era el Dios verdadero. Pero Babilonia, ¿qué quiere hacer? Es interesante porque en el español no lo va a ver tampoco. Vaya a una Biblia King James y lo va a ver, o si no, vaya al idioma original, un diccionario. Es interesante porque el capítulo, alguien me lee el capítulo 1, verso 5. Ahora pregunto, ¿quién es el sujeto que llamó? Dios. ¿Ok? Y llamó Dios en el verso 5, a la luz día y a las tinieblas llamó él noche. Singular. En el verso 10, usted lo puede leer también y se va a dar cuenta que en el español no está. Pero en el original dice, y llamó Dios a lo seco tierra y a la reunión de las aguas, él llamó mar. Pregunto, ¿él es plural o es singular? Entonces, Elohim, si usted se fija, Elohim, la mayoría de las veces, siempre está acompañado de un adjetivo o de un sustantivo que es singular. Seguimos. En el verso 16, e hizo Dios dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para regir el día y la lumbrera menor para regir la noche. Él, singular, hizo también las estrellas. Verso 27, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, él, varón y hembra, él los creó. Dos veces repite la palabra él, para que no quede duda que está hablando el Elohim, aunque es plural, termina con plural, pero ¿qué pasa? Tiene un sustantivo
singular. Por lo tanto, el hebreo sabía bien lo que estaba diciendo. Ahora, los pronombres utilizados en Génesis capítulo 1, usted puede buscar esto. Todos los pronombres singulares que denotan un antecedente singular a Dios, Elohim, Él, uno. Elohim es un plural intensivo. El plural intensivo tiene el sufijo plural in, pero los verbos y adjetivos que lo acompañan son singulares. El plural intensivo denota un objeto o individuo singular, pero añade una connotación de grandeza. Esto es lo que se llaman, hermanos, Elohim es un plural intensivo o un plural majestático. O sea, Dios es tan poderoso, Dios es tan fuerte, Dios es tan omnipotente, es tan grande, que el hebreo usó la palabra Elohim, pluralidad, pero ¿para qué? Usó un plural intensivo, majestático, de majestad. No es un plural numérico. Designación común, Elohim, Dios, es una forma plural con significado singular que implica la plenitud, majestad y trascendencia de la deidad. El diccionario de estudio de palabras del Antiguo Testamento dice, Dios, plural de majestad. Plural en la forma, pero singular en el significado, centrado en el gran poder. ¿Se dan de cuenta por qué se usa? El im no tiene que ver con número. Bíblicamente lo vimos. Ahora, es interesante porque vamos al capítulo 2 de Génesis. Miren qué interesante. Es el mismo Dios, ¿no? En la creación. Ahora usted dirá, ¿y dónde está Jesucristo? Tranquilo. Vamos más a él, vamos con calma. Quizá hoy no lo toquemos, pero en otra ocasión. Estamos viendo la palabra, ¿quién es aquel Dios que hay que adorar? En el capítulo 2, miren qué interesante. Fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo. Y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó. Porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Ahora mira el 4. Algo interesante que encontramos en el 4. Estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados. ¿Está hablando de lo mismo? Cuando fueron creados, el día, ¿se dan de cuenta de lo que usa? El día no usa solo Elohim, sino que usa Jehová, Dios, Yahvé, Elohim. La palabra que se traduce, que se usa como Yahvé, es las 4 letras del tetragramaton. Y el hebreo sabe muy bien, donde quiera que usted consiga la palabra Yahvé, se da de cuenta que es singular, es el Dios de Israel. El Todopoderoso. No es plural. Y aquí me está usando, ¿qué me dice? Yahvé Elohim. No hay duda, no deja escapar dudas de que Yahvé, el Todopoderoso, es Elohim, es uno. Y en el capítulo 1 usted puede encontrar también que usa mucho Dios, Jehová Dios. Jehová Dios es la misma persona, Jehová, el Yahvé, el Dios. Elohim es interesante porque podemos ver Elohim se usa, por ejemplo, voy a usar algunos textos nada más, ¿no? Usted lo lee en su casa. Elohim se usa en Éxodo 7:1. A Moisés se le llama Elohim. Ahora pregunto, si Elohim es plural, ¿cuántos era Moisés? ¿Era más de uno? Pero a Moisés se le llama Elohim. Porque Elohim no solamente se usa para Dios, se usa para personas, se usa para dioses paganos, se usa para el Dios verdadero, se usa para ángeles, se usa para jueces. Entonces, ejemplo, en Jueces
Éxodo 21:6. Para jueces se le dice Elohim. Éxodo 22:8, 9 y 28. A los jueces se le llama Elohim. ¿Por qué se le llama en 7:1 a Moisés Elohim? Porque cuando usted se da de cuenta que Moisés dijo, Jehová te envía, él le dice al Señor, Señor, pero ¿quién soy yo? Y le dice, no tengas miedo, yo soy, te ha enviado. O sea, en otras palabras, tú vas con toda la majestad, con todo el poder ¿de quién? De Jehová Dios. Por eso se le denomina y se le llama Elohim, no porque él sea Dios, sino porque él va con ¿qué? Con la autoridad de Dios, con la majestad de Dios. Ahora, otro texto que es mal entendido y no lo vamos a tocar, sino que más adelante lo vamos a ver. Por ejemplo, Deuteronomio 6:4. Usted le pregunta a un israelita, a un hebreo de nacimiento, y él sabe, ese texto se lo sabe y sabe quién es ese Jehová. Pero no, la teología occidental dice que no, que la palabra que está ahí no significa uno, sino que significa unidad. Y en algunos textos puede significar unidad. Y siempre usted va a ver, no, porque leemos el texto, Deuteronomio 6:4, dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y esa palabra uno dice, sí, pero el problema es que la palabra uno es la palabra Echad. Y la palabra Echad significa unidad, no uno en número. Y te dicen la mitad, a medias. Y no voy a tocarlo, simplemente lo mencioné. En otra ocasión vamos a analizar. Pero es interesante porque cada vez que usted va a Génesis 1 y usted ve, dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía. Y por ejemplo, vamos a ir, dice, en el versículo 5, otra vez, dice, y llamó Dios a la luz día y a las tinieblas noche, y fue la tarde y la mañana un día. La palabra Echad, un día. Echad se puede usar en algunos textos plural y también en singular. Para el hebreo, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es uno. No hay más de uno. Miren lo que dice Deuteronomio 4, 32 al 35. Dice, pregunta ahora los tiempos pasados anteriores a ti, desde el día en que Dios creó al hombre sobre la tierra. Pregunta desde un extremo del cielo al otro, si sucedió jamás algo grande o si oyó algo semejante. ¿Ha oído pueblo alguno la voz de Dios que le habló de en medio del fuego? ¿Cómo lo has oído tú? Y ha quedado vivo. ¿Intentó jamás algún Dios venir a tomar para sí una nación de medio de otra, con pruebas, señales, milagros y guerra, con mano fuerte, brazo extendido, grandes y potentes, como lo hizo contigo el eterno tu Dios? Esa palabra, esta Biblia lo tradujo eterno, creo que es la versión del 90, pero la del 60 dice Jehová, las 4 letras. Jehová tu Dios. En Egipto, o sea, no hay duda, Jehová, uno, tu Dios, Elohim, el poderoso, que es lo que viene diciendo, con pruebas, señales, milagros, guerra, con mano fuerte. ¿Se dan de cuenta? Entonces dice, a ti te lo mostró para que sepas que el Eterno es un Dios, es un singular Dios y no hay otro fuera de él. La Biblia es clara. No hay otro fuera de él. Jehová, el eterno, tu Dios, singular. Está usando el eterno, Yahvé, que es estrictamente singular, con Dios, plural majestático, y dice, no hay otro fuera de él. Pero el hombre dice que sí. La pregunta es, ¿a quién le creo? En segunda de Samuel, este es para que lo lean en su casa, no tenemos el tiempo.
es interesante porque en 2 Samuel, capítulo 22, lea el capítulo completo, David escribe canción a Jehová y lo llama por pronombre singular. Muchas veces lo llama a él y lo llama Elohim, con pronombres singulares acompañados a sus títulos. Por ejemplo, vamos a ver algunos. Tenemos unos minutos. Samuel, 2 Samuel, capítulo 22. 2 Samuel, capítulo 22. Es interesante este canto. Dice, habló David a Jehová las palabras de este cántico el día que Jehová le había librado de la mano de todos sus enemigos y de la mano de Saúl. Dijo, Jehová es mi roca y mi fortaleza y mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en él, singular, confiaré. Mi escudo y el fuerte de mi salvación, mi alto refugio, Salvador mío, de violencia me libraste. Todas esas palabras te las buscas, singular. Invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. Me rodearon ondas de muerte y torrentes de perversidad me atemorizaron. Ligaduras del Seol me rodearon, tendieron sobre mí lazos de muerte. En mi antiguo invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Y él oyó mi voz, singular, y mi clamor llegó a sus ojos. El 9, humo salió de su nariz, singular, y de su boca, fuego consumidor. El 10, e incluso los cielos y descendió y había tinieblas debajo de sus pies, singular. Y cabalgó sobre un querubín y voló, sopló sobre las alas del viento, puso tinieblas por su escondedero, alrededor de sí, oscuridad de aguas y densas nubes, por el resplandor de su presencia. 14, y tronó desde los cielos Jehová, y el Altísimo, singular, el mismo Dios Elohim, el Altísimo, envió sus saetas y los dispersó. 16, entonces aparecieron los torrentes de las aguas y quedaron al descubierto los cimientos del mundo, a la reprensión de Jehová por el soplo del aliento de su nariz, singular, hermano, y usted sigue y sigue y sigue. Para la mente hebrea solamente había un Dios. No se puede usar Elohim para decir que hay dioses, que son tres, porque para la mente hebrea, que fue inspirada por Dios, y para Dios, Dios conoce bien quién es Él. Cuando inspiró al hombre, lo va a inspirar ¿cómo? Que entienda, que sepa en su lengua quién es el único Dios verdadero. Y el único Dios verdadero es singular, es uno, no son dos, no son tres. Concluyendo, en el Nuevo Testamento es interesante porque cuando los hebreos empezaron a dispersarse y a mezclarse con otras culturas, empezaron a perder su idioma. Entonces es interesante porque se hace la Biblia, la Septuaginta, que es el Antiguo Testamento, que es una transliteración del hebreo al griego. Cuando translitera del hebreo al griego, en el principio creó Dios, usa la palabra teos, singular, que no hay duda, dice, en el principio teos creó los cielos y la tierra. Usted busca en el Nuevo Testamento y cuando se traduce Dios, es la palabra teos, y siempre teos, no hay duda que es singular. En Efesios Pablo dice, un Dios. Y dice quién es ese Dios. Y Padre de todos, que está sobre todos, por todos y en todos.
Hermano, la Biblia dice que hay un Dios. ¿Por qué yo no creo en la Trinidad? Porque cuando voy a la Biblia, lo que veo es que solamente hay un Dios. Y me dice, ¿quién es ese Dios? Es el Padre. Primera de Timoteo 2:5, porque hay un solo Dios y un solo mediador. Aquí ahora me dice, no, porque Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, y los tres es uno. Pero es que yo tengo un problema con eso, porque Dios Padre es Dios. Dios Hijo, según ellos, es Dios. Y Dios Espíritu Santo, según ellos, es Dios. Dígalo como usted diga, si lo cree de esa manera, son tres dioses. No hay otra. Pero Pablo me dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Pero no, la cristiandad se ha empeñado ¿de qué? De decir que hay otro mediador. El Espíritu Santo, que es un mediador aparte. Pero el texto me dice que hay un solo Dios y un solo mediador. ¿Quién es ese mediador? Jesucristo hombre. Pregunto, ¿tengo que ir al original para ese texto? ¿Tengo que interpretarlo? No, la Biblia es clara. Primera de Corintios 8:6. Para nosotros hay un solo Dios. Y el que está escribiendo esto, hermanos, se dieron de cuenta, es Pablo. Pablo era un experto en su lengua. Era un erudito. Y cuando Pablo escribe la palabra Dios, Teos, uno, singular. Para nosotros hay un solo Dios, el Espíritu Santo. ¿Qué dice el texto? El Padre, de quien proceden todas las cosas y para quien nosotros vivimos. Y un Señor. Pregunto, ¿hay diferencia? Un Dios, el Padre, y un Señor, Jesucristo. Ahora usted dirá, pero tú estás diciendo que Jesús no es Dios. En ningún momento he dicho eso. Eso lo vamos a ver en otra ocasión. Yo creo que Jesús es Dios, pero no es el único Dios verdadero que presenta la Biblia. Jesús es Dios porque es divino, porque salió de su Padre. Mi hijo salió de mí, él es humano, porque yo soy humano. Si el hijo salió de su Padre, es Dios, porque es divino. Y lo dejo ahí. En otra ocasión estudiamos eso. Para quien nosotros vivimos y un Señor Jesucristo, por medio de quien son todas las cosas y por medio de quien vivimos. Después de hablar estas cosas, Jesús levantó los ojos al cielo, orando, diciendo, Padre, ha llegado la hora, glorifica a tu Hijo, para que Él te glorifique a ti, ya que le has dado el poder sobre todo hombre, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, Padre, a ti, uno, el único. Con solamente yo decir a ti, no estoy diciendo a ellos, estoy diciendo a ti. Ya con eso, en mi lengua español, yo me conformo. Dice el único, el único, el plural o singular. Y a Jesucristo a quien ha enviado. Entonces, si yo digo o no, es que Dios es plural, ¿tiene sentido el versículo? El versículo diría, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, verdadero, y a Jesucristo. O sea, que te conozcan a ti, el único Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero que también conozcan a Jesucristo. ¿Tiene sentido? La Biblia es clara, hermanos. ¿Hay textos bíblicos para decir que Dios es uno? De sobra.
Ahora mi pregunta es, ¿hay un texto que diga que Dios es 3 en 1? ¿Lo hay? No lo hay. Entonces, ¿por qué nos empeñamos en decir que Dios es plural? Y si es plural, tiene que ser 3, cuando no hay ni un solo versículo en la Biblia que me diga que Dios es 3 en 1. Entonces, si no hay un texto bíblico, ¿qué es eso? Filosofía humana. Estoy construyendo un Dios por el cual la filosofía griega ha traído al cristianismo, y mayormente la Iglesia Católica ha traído al cristianismo un Dios plural. Cuando en el Apocalipsis empezamos que en el capítulo 14 me dice, teme a Dios y dadle gloria. ¿Cuál Dios? El único Dios verdadero, el Elohim, plural en majestad, pero singular en numérico. Es uno, es el único. No hay 2, no hay 3. Es uno. Y es interesante porque nos enfocamos que el mensaje del primero, segundo y tercer mensaje es un mensaje de llevar a la humanidad de que adoren en el día sábado. Pero se están olvidando que el texto no solamente lleva a adorar el sábado, sino que el texto dice que adoren al verdadero Dios. Al Dios, ¿cuál Dios? Hacemos la conexión para concluir. En Babilonia fueron llevados los jóvenes, ¿para qué? Querían que adoraran a otros dioses plurales. Babilonia vuelve a aparecer en Apocalipsis y dice que esta Babilonia le ha dado a beber del vino, del furor de su fornicación. Y el vino, bíblicamente, tiene que ver con las doctrinas, las enseñanzas. Babilonia le dio a beber al cristianismo, ¿qué? De que Elohim son 3, cuando la Biblia no hay ni un solo texto que diga que Dios son 3. Por lo tanto, hermanos, yo no puedo aceptar que Dios se compone de una Trinidad cuando la Escritura me enseña que solamente hay un solo Dios y que me dice adore a Dios. ¿Cuál Dios? El que hizo. ¿Cuál fue el que hizo? Voy a la Biblia, veo que Elohim, aunque es plural, es majestad, pero tiene que, siempre se usa con un pronombre, un sustantivo, que singular. Por eso, para los hebreos, se tiene que aprender el capítulo 6, cuando dice Jehová vuestro Dios, está en el contexto que lo grabes, ¿dónde? Jehová nuestro Dios, Jehová es uno. Cuando usted va a Marcos, que Jesús cita ese texto, la palabra que se usa no es Elohim, es Teos, uno. Jehová Teos, Jehová uno es. Entonces, hermanos, usted dirá, está bien, pero ¿y qué hacemos con el verso 1, capítulo 1, verso 26? Y aquí lo dejamos. Donde dice, hagamos. ¿Te dan de cuenta? Cuando dice hagamos, dicen, ¿ve? Hay 3. Pregunto, ¿el texto dice que hay 3? Simplemente usa la palabra hagamos. Y es interesante, solamente un avance. Porque en todas ellas, que dice, cuando dice en Génesis también, descendamos, siempre dice, léalo bien, dice, Jehová, el Dios, dijo, uno solo, hablando, dijo, descendamos. Uno solo dijo, hagamos. Uno, Dios, singular, hagamos. ¿A quién se lo está diciendo? No está diciendo que hay 3, hagamos, sino que el Dios singular usa el singular, hagamos. Dios dijo, Él, hagamos. El Dios omnipotente, el Padre, le dijo a alguien, hagamos. Dios es uno, no hay otro fuera de Él. Y por medio de su Hijo Jesucristo,
nos trajo la salvación. Por eso yo adoro al único Dios verdadero, no a una Trinidad pagana, como me han enseñado, sino al Dios único que dice la Biblia. Y si la Biblia lo dice, yo lo creo.